sonero que lleva a Inglaterra a una victoria casi inesperada. Bueno, pues dentro de esas personas lineales, con linealidad de conducta y de propósito, y con una enorme capacidad de resistencia, los que hemos tenido el honor, el orgullo y la satisfacción y el placer de haber tratado al conde de Barcelona, creo que no me desmentiréis en esto, hemos encontrado en él una de esas personalidades lineales. Es perfectamente asombroso cómo, por ejemplo, la mayor parte de las monarquías europeas cedieron ante dictadores de tercera clase. No hablo ya, por ejemplo, de un Mussolini que podía tener su categoría y que podía doblegar al rey Víctor Manuel III. Hablo de Antonescu doblegando a la familia real búlgara o de cualquier otro dictador que queráis escoger, ¿no? Sin embargo, Franco tropieza insistentemente con el conde de Barcelona y con la enorme tenacidad que el conde de Barcelona manifiesta en la defensa de un papel institucional que le desborda, que está por encima de él, de sus pasiones, de sus intereses, de sus comodidades, de tal manera que Franco se encuentra con algo que para él es absolutamente inexplicable. Es decir, una persona que ha sido, y lo digo con todo respeto, que nadie se ofenda, ¿no?, que ha sido un dictador implacable, que jamás ha visto que nadie se negara a doblegarse a su voluntad. En el caso del conde de Barcelona, no es que no consiga convencerle, sino que no consigue ni siquiera conmoverle. O sea, yo he tenido muchas conversaciones privadas, como todos los que estáis aquí, con el conde de Barcelona, y evidentemente al conde de Barcelona Franco jamás le conmovió siquiera. Y el conde de Barcelona tuvo, aquí viene a cuento lo que se ha dicho de la cierta idea de Francia que tenía de Gaulle, que alguien después parodió para decir que Franco también tenía una cierta idea de España. Yo creo que la frase sí que es perfectamente aplicable al conde de Barcelona. El conde de Barcelona tuvo una cierta idea de España. La España que él concebía era una España de pueblos y no de territorio. Por consiguiente, tenía un concepto político moderno de lo que era España. El conde de Barcelona siempre la vio como un país pluralista y siempre pensó en ser adalid de la liberación del país y en regresar con la monarquía democráticamente, es decir, con un consenso obtenido de una u otra forma, pero siempre un consenso democrático del pueblo español. Esto a mí me parece lo más grande de su figura. Todo lo demás son consecuencias de ese papel, de esa grandeza que él mismo se asignó. Y esto es lo que le ha permitido, en frase feliz de José Joaquín y de Torcuato, el entregar un legado histórico intacto. Es decir, la monarquía que se recibe después de la transición, hay que decirlo con todo respeto, luego hablaremos, si queréis, del papel del rey, de nuestro rey en este momento, es una monarquía que tiene un talón de Aquiles claro. Es decir, la monarquía no se concibe sin la legitimidad dinástica. La legitimidad dinástica, a mi juicio por lo menos, tiene una fuerza telúrica, nacida de la tierra. Cuando se ven los afectos del funeral de don Juan de Borbón, que era una persona absolutamente desconocida, solo por ese concepto telúrico de lo que es para un pueblo una monarquía, se puede explicar el sentimiento popular que despierta lo que vosotros habéis llamado un desconocido. ¿Cómo un desconocido puede despertar lágrimas en las señoras? ¿O puede decir a él y a su sacrificio le debemos toda la estabilidad que tenemos en este momento, cuando ha sido el gran proscrito, el gran olvidado, el gran preterido de la transición española? Pues eso solo se explica porque, aunque no nos lo creamos, la monarquía tiene una fuerza histórica brutal. Está ahí, es la esencia del pueblo, es la encarnación de la soberanía nacional. Bueno, pues don Juan, equivocado o acertado, es la persona que tuvo la intuición de esa grandeza y ha sabido transmitirla históricamente intacta a su sucesor, que además no era en ese momento su heredero, sino que era el heredero de Franco. Eso es para mí lo más importante. Gonzalo Fernández de la Mora había pedido la palabra. Yo veo que hasta ahora hay bastante unanimidad. Entonces tendré que hacer yo de abogado del diablo si se equivoca la unanimidad, pero no creo que esto siga así, no creo, vamos a ver. Bueno, yo había pedido la palabra para contestar a tu pregunta. Ah, mi pregunta. Pero luego ya haré algún comentario porque cosas. me suscita alguna sugerencia. Bueno, Le Bon, un famoso sociólogo francés, escribió pues hace casi un siglo un libro famoso, La psicología de las multitudes, que por cierto influyó en la rebelión de las masas de Ortega, como también otro libro, otro gran sociólogo italiano, Siegel, sobre el mismo tema. Las multitudes yo creo que son enormemente versátiles y creo que con una facilidad realmente extraordinaria pues en fin cambian de dirección
Y en la vida española lo hemos comprobado en el siglo XX, en fin, como han ido a la derecha o a la izquierda. Y en la Italia de Mussolini. Y en la Italia de Mussolini, de una manera extraordinaria. De manera que yo creo que no hace falta estar en la línea elitista de Ortega y Gasset para considerar la posición de las multitudes con ciertas reservas, yo diría con un poco de escepticismo. Pero tú hacías otra segunda pregunta. Perdona, pero era Ortega el que decía que las ideas se tienen y en las creencias está. La monarquía, en este caso, en ese homenaje popular, demuestra que no es una idea, sino una creencia. Yo no he tocado ese tema todavía. No, Todavía no he entrado en eso, es verdad. Pero lo vemos llegar. Y no solo Es eso, lo único que dice el sino país. que no te he interrumpido. No, bueno, pero yo no te No interrumpo. importa interrumpirse. Pero pueden nos ha ustedes recomendado interrumpirse hacerlo, amablemente, siempre que Se nos ha puedan. recomendado Entonces, hacerlo. tú hacías otra segunda pregunta. Luego tocaré algunos de los temas que tú has planteado. Pero primero nuestro moderador hacías una segunda pregunta. ¿Dónde estaban los monárquicos? Bueno, yo tengo una experiencia porque, claro, hoy cumplo 69 años, y 69 años, aunque a todo el mundo le parezca muy poco, Sí, ahora y quiera parece muy vivir poco, muchos más, pero la verdad es que ya es un lapso de tiempo bastante considerable. Bueno, en estos 69 años, pues yo he conocido poquísimos monárquicos. A eso me refería, sí. Es decir, cuando yo estaba en la universidad, pues en mi clase eran 2 o 3, me parece. Y, en fin, éramos 4 gatos. Y esto, pues, en fin, cuando yo empecé a escribir... Embromados probablemente, además. ¿Eh? Embromados por los otros probablemente, además. Pues probablemente. Y, en fin, a lo largo de mi vida, pues he visto que realmente los monárquicos que había en España eran poquísimos. Lo he visto en la universidad, lo he visto, por ejemplo, luego en mi carrera en el ministerio, lo he visto en la vida literaria, lo he visto en la vida intelectual, lo he visto en la vida periodística, lo he visto en la administración y he visto en el gobierno que yo formé parte el trabajo que le cortó al general Franco encontrar un ministerio en el que los 18 y 19 fueran monárquicos, que tampoco lo consiguió en su penúltimo gobierno. Es decir, que realmente ha habido muy pocos monárquicos. Y a mí me sorprende ahora, pues en fin, verlos florecer de una manera maravillosa y sobre todo ver muchísimos que han sido republicanos activísimos. Y yo los he contemplado como republicanos activísimos durante 60 años y que, en fin, ahora dan lecciones de monarquismo. De manera que, en fin, ese es un hecho interesante. Ahora, respecto a lo que el país decía... ha dicho una cosa que para mí es una provocación y por lo tanto yo no tengo más remedio. En modo alguno debes entender nada de lo que Yo he no dicho como tengo una más que provocación y recibirla. menos individualmente dirigida. Yo Las no tengo más provocaciones que- aquí son sanas. Yo no tengo más que Provocación, recibirla, dice no tengo más provocación remedio dialéctica, no tengo seguro. más remedio que recibirla y naturalmente contestarla. En primer lugar, yo quiero decir una cosa general. Lo que más me ha entristecido, desde el punto de vista político, no personal, del fallecimiento de don Juan, es que algunas personas han utilizado algo tan respetable y tan noble como su figura, y tan respetable y tan nobilísimo como es un cadáver, para denostar a Franco. Claro, yo esto me parece una operación, pues realmente, no quisiera calificarla de una manera muy dura, pero un poco respetable, en fin, de poco decoro. Pero una cosa es una cosa y la otra es la otra. Pero, en fin, yo a tu provocación quería contestar es cuando has dicho que 2 cosas has dicho. Que Franco era un dictador implacable y otra que Franco nunca logró conmover a don Juan, algo así. Bueno, yo discrepo de esas 2 posiciones. En primer lugar, creo que de implacabilidad nada, en fin, muy poco. De que fuera dictador, este también es un problema muy complejo, y que el hecho de ser dictador, como lo fue Julio César o como lo fueron Pisístrato, en fin, las 2 figuras más importantes del mundo clásico, pues también esto no creo que se pueda considerar de una manera peyorativa. Yo personalmente creo que es uno de los gobernantes más importantes que ha tenido España y me atrevería a decir que el más eficaz desde Felipe II. Pero en fin, eso es un tema marginal. Pero has dicho una cosa que sí se refiere al tema actual. ¿Alguna vez Franco impresionó a don Juan? Yo tengo que decir que sí. En primer lugar, cuando le pide como generalísimo del ejército que le incorpore como oficial a los Baleares. Pero eso es muy natural, dada la época. En segundo lugar, cuando le escribe la carta en la que le ofrece el toisón de oro y le dice que le ofrece lo más que él puede ofrecer en un momento porque le considera que si alguien tiene que concederle el primer toisón, que es a Franco, y dice en la carta en que le ofrece el toisón, por sus altísimos servicios a la patria como soldado
y como hombre público a lo largo de toda su vida, lo cual incluye hasta ese momento. De manera que no cabe duda que la figura de Franco, yo creo que a todos los historiadores, porque probablemente es el español sobre el que se ha escrito más, pues en fin, le produjo una cierta impresión. Y eso respecto a los temas, digamos, generales, porque luego sobre los demás ya yo creo que habrá coloquio. No, es que ahí hay varias cosas que a mí me gustaría puntualizar, solamente para no quedar en desproporción, es decir, en indefensión, como se dice, ¿no? Bueno, la primera, ¿había muchos monárquicos en España? Bueno, yo te contesto a esa pregunta. ¿Cuántos demócratas? No hablemos de monárquicos, hablemos de cuántos demócratas. Este país, como consecuencia, a mi juicio, del terror, y lo digo con todo respeto, produjo un franquismo sociológico, que contra lo que se dice habitualmente, no solo consiste en quienes se aprovecharon o vivieron bien del franquismo, sino quienes, por el razonable temor a ser perseguidos, porque había antecedentes, naturalmente recularon y abandonaron totalmente la democracia y las ideas demócratas. En este sentido, por ejemplo, Alain Touraine ha dicho, a mí me parece brillantísimo, que en los comienzos de la resistencia en Francia, frente a los alemanes, no solo no había un movimiento de resistencia ni nadie que se opusiera al invasor, sino que, es más, la burguesía francesa se sentía reconfortada y creía en un poder unitario, centralista y, o coincidencia, eficaz, como tú has dicho, como la mejor salvación del Estado francés a través del mariscal Pétain. Sin embargo, llega el avance de los aliados y en el último momento aparecen resistentes por todas partes. No llegan las manos ni los dedos para contar las decenas de miles y las centenas de resistentes que había habido. Y Alain Touraine hace una... La mayor parte de los verdaderos resistentes eran españoles. Españoles exilados, lo sabemos. Los que entraron con el mariscal Leclerc en París eran... El primer tanque estaba ocupado por españoles. Y las placas que hay en París. Aquí cayó fulano de tal, se llaman González, Fernández y la mayoría de la división. Entonces Alain Touraine hace una reflexión que a mí me parece muy coherente, y es que en el momento, desde la liberación de París hasta que el general de Gaulle pronuncia el célebre discurso de Bayeux y se marcha a su casa porque no tiene nada que hacer, durante todo ese tiempo es necesario olvidar a todas las personas que han colaborado con el invasor en aras de restablecer una paz civil. Pero Alain Touraine se plantea, al día de hoy ya no se trata de restablecer la paz civil en Francia existe, es real, es verdadera. En España nos pasa lo mismo. Ahora se trata de restablecer la verdad histórica. Y tú dices que te molesta mucho que se haya utilizado... No emplea la palabra molestia, para sí, nada. Bueno, yo creo que sí, bien, pero es igual, la que quieras. Que te molesta mucho que se aproveche la muerte de Don Juan para denostar a Franco. No, que me parece de mal gusto. Bien, a mí me parece de peor gusto que Franco haya aprovechado su vida para denostar al conde de Barcelona, creándole la fama que le creó, las injurias que sobre él se dijeron, las campañas de prensa organizadas que sobre él se instrumentaron. Y yo pienso que realmente la monarquía es la monarquía y la monarquía es la dinastía. Y su único principio de imparcialidad y arbitrariedad por la que se consagra la monarquía como un sistema eficaz en cualquier pueblo es precisamente la seguridad de que no hay duda en la designación del sucesor. Consecuentemente, el haber denostado al sucesor de la dinastía histórica significa que ese señor, que a mi juicio, al tuyo no, y lo respeto, pero al mío era un usurpador, que se había impuesto por el terror, pues naturalmente a mí me parece que es mucho menos ofensa que la que él había cometido a lo largo de toda la historia de su vida. Y a mí me parece que no es faltarle al respeto el decir que la dinastía histórica fue impedida de manera eficaz por Franco. Por eso no se puede decir, como decís a veces los monárquicos que habéis cooperado con el franquismo, no se puede decir que Franco fuera el primer monárquico de este país. Así lo creo. Bueno, pues precisamente, pero yo te estoy dando razones por las que creo que efectivamente no solo no lo fue, sino que no podía haberlo sido. Yo creo que sin Franco no habría habido monarquía, pero yo creo incluso, discutiendo tu principio de eficacia, yo creo que sin Franco hubiera habido más eficacia y más progreso material. Por ejemplo, para poner un ejemplo, porque la historia es también pero lo que el debate es sobre Don Juan no, de ya, Borbón, o es sobre Franco. No, pero si Don Juan cuando le pone un telegrama... Perdón, Gonzalo, lo ha citado Gonzalo Fernández de la Mora, realmente. Claro, lo has citado tú. No, el que habla del dictador implacable ha sido tú. Si en el año 1900... que sobre el honorable cadáver de Don Juan terminemos esto porque es importante inicia el denuesto contra Franco, ha sido tú. Yo ese tema no lo he planteado. Pero yo no lo he dicho, perdón. Me lo he encontrado si en el año 1900, sobre la mesa hablemos y lo recojo. del tema eficacia, que es muy importante. Sobre la si en el mesa año y lo 1943... Yo es que casi nada de lo que has dicho lo suscribo.
tu largo parlamento tendría que interrumpirlo. Yo creo que... Pero puedo decir... No sé si yo pedí a todos que tuviéramos rigor